Entonces ambas cosas caben dentro del populismo. Entonces, si es el dispositivo confrontacional, tenemos que leerlo, pero no podemos leer el dispositivo confrontacional sin el dispositivo hegemónico de anexión, de ampliación, a veces forzada y artificial, de las fronteras de nosotros. Que esa es la parte que a mí me parece más problemática y más delicada, que ha suscitado muchas críticas desde la izquierda. No es tanto el populismo como principio de antagonismo, el populismo como principio de resolución de conflicto y de interclasismo y de sobreposición y de superación de la contradicción, de las contradicciones clasistas en términos plurales, digamos, no solo de la contradicción principal de las clases fundamentales, digamos. Entonces creo que ahí hay que ver ambas cosas. Entonces yo siento que lo nacional popular puesto al servicio de la conflictualidad de los movimientos como un poderoso dispositivo que en América Latina vimos en acto en los años 90, 2000. La resolución de lo nacional popular en clave populista, en clave de reconfiguración del campo de las alianzas y de construir un orden estatal gubernamental ha sido propio también de esa, digamos, de cierta manipulación de las contradicciones y de la constitución de los sujetos. Y por lo tanto ahí ha producido unas interferencias que no abonan a la construcción de una izquierda más fuerte, me parece. Ahí es donde yo tengo una crítica fuerte y creo que el campo latinoamericano nos arroja unos resultados que son un poco muy lamentables, incluso en el terreno estrictamente subjetivo. Se caen los gobiernos latinoamericanos, están en crisis y lo vemos, subjetividades fuertes, movimientos poderosos que realmente las defiendan, las proyectan. Es algo que se construye de arriba hacia abajo, incluso en un momento de asedio, en un momento de restauración, y eso es un poco el saldo en ese terreno propiamente subjetivo, no solo del dispositivo que funciona mucho en campaña electoral de marcar la línea de demarcación entre unos y otros. No sé, adelanté que podíamos ser satisfactorios ni para mí ni para mí. Muchas gracias. Sí, al hilo de lo que comentaba Máximo, que es esos límites del populismo como una suerte de contradicción, ¿no? Por un lado es una apelación al pueblo y una vez que se llega a una suerte de pacificación, es decir, de frenar de algún modo la ruptura constituyente, ¿no? Una vez que se llega, y tratar esa idea de generar un orden tal que incorpore alguna de las demandas de tus adversarios, solo que en el escenario que tú has construido y que de alguna manera haga irreversible algunas de las digamos que tus propios adversarios tengan que asumir como propias algunas de tus políticas, tus demandas, tus gestos, tu punto de partida, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo esa contradicción de hacer, por un lado, hacer algo irreversible y generar ese escenario que incorpore en un nuevo orden incluso a tus adversarios de manera subalterna, tiene sus límites en la propia construcción del liderazgo carismático y demás, que una vez que la experiencia se viene abajo, se ha demostrado que se ha venido abajo todo ese orden que incluía Argentina, es un claro ejemplo, ¿no? Ese eslogan de irreversible, y llega Macri y se fue todo, ¿eh? Entonces, y ahí es donde creo que es fundamental esa idea que comentabas de la tensión. Creo que la clave es la tensión virtuosa. Siempre que exista tensión habrá posibilidad, y esa tensión virtuosa entre, y aquí por sacar una lanza en favor de Negri, ¿no? La idea de el movimiento es la estrategia, la táctica es la del partido, no tanto como la idea de partido-movimiento, que yo creo que es una especie de oxímoron complicado, porque son terrenos políticos, el terreno de la representación y el terreno del movimiento son dos terrenos políticos difícilmente conjugables para fusionarlos en uno, pero sí que la idea de la tensión autónoma, o dicho en términos, la tensión de generar un contrapoder, de generar una institucionalidad de movimiento que perdure en el tiempo, una suerte de pueblo armado, de alguna manera que garantice digamos, la fuerza de la ley y de la libertad, es lo único que paradójicamente puede permitir que algunas de esas transformaciones populistas se hagan realmente irreversibles. Pero claro, para que ese movimiento tenga fuerza, no puede construirse una suerte de clientelismo de las fuerzas nacionales populares, porque entonces se derrumba todo el edificio, ¿no? La cuestión es cómo mantener siempre esa tensión virtuosa, de alguna manera, y eso es realmente lo complicado, porque tiende a desactivarlo.
uno. Y el otro siempre tiende a extender la ruptura constituyente ad infinitum, siempre inacabable y nunca cerrada, ¿no? Como una insurrección permanente. En cambio, el populismo, hay un momento que lo cierra y dice, no, ahora me toca a mí construir otro orden, vuélvase a su casa, el tiempo de salir a la calle se acabó, ahora gobernamos nosotros y ahora aquí se acaba. Entonces, es muy difícil mantener ese equilibrio y es verdad que las experiencias populistas han encontrado esos límites y todavía no ha habido nadie que los haya resuelto. Respecto a las preguntas, la idea de la utopía, muy interesante eso de quizás más allá de que proyectar el futuro, la idea de proyectar los límites del presente. Y ahí a lo mejor, no sé, se me ocurre, a lo mejor hay que dar la vuelta a la idea de Thatcher. En realidad no tenemos que construir o demostrar que haya alternativas, como de alguna manera imponer que no hay otra alternativa, que si las cosas siguen como son, nos vamos al precipicio, o que ya estamos en el precipicio, y que por lo tanto que no hay otra alternativa que transformar la realidad. Y ahí de alguna manera mostrar los límites de este presente, ¿no? Y no tanto... o sea, sería solo hay alternativas. Claro, solo hay alternativas, ¿no? Claro, no hay opciones, ¿no? Porque siempre es como, en realidad existen otras formas distintas y a lo mejor tendríamos que adoptar la posición, que funciona Thatcher, en la posición invertida, ¿no? De alguna manera es que, miren ustedes, no hay discusión con esto. Es que o hacemos esto o entonces ustedes lo que están proponiendo es el caos. Y está proponiendo dejar fuera la mitad de la población, y está proponiendo la inseguridad, y está proponiendo la destrucción de la sociedad, ¿no? Y la sociedad, mire usted, tiene derecho a defenderse a sí misma, porque eso es de alguna manera la democracia. Quizás ahí habría que pensar discursivamente cómo construir esos horizontes. Socialismo barbarie. Claro, exacto. Socialismo barbarie, que funcionó en su momento, es decir... en realidad es como muy simple al final todo, ¿no? Siempre, y aquí aparece Carl Smith, ¿no? Ahí siempre que es esa simplificación dicotómica de al final todo es pues, socialismo barbarie, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Y cómo manejar esa situación. En cualquier caso, creo que eso es necesario llevarlo más allá. No solo vale con describir o hacer un catálogo de los agravios existentes, como si la mera suma de los agravios existentes que sufre la sociedad en sí misma vaya a construir una alternativa, digamos. Entonces ahí es cómo darle forma a todo esto y cómo combinarlo. Muy interesante lo de los puntos en común con la derecha. Aquí me venía a la cabeza lo de que te comentas la Bolsise, ¿no? De manera provocadora, pero no tanto. Cuando él dice, ¿no? Él decía, en realidad Steve Bannon, ¿no? Que es este extrampista, en realidad nos come la tostada, ¿no? Mientras que esa suerte de neoliberalismo progresista, como decía Nancy Fraser, está únicamente preocupada por algunos aspectos, digamos, solo lo meramente simbólico, ya que habría otra discusión obviamente más amplia. Dice que Steve Bannon hace lo que tendría que estar haciendo la izquierda, ¿no? Esa forma de irrumpir y decir, no, hay que crujirles a impuestos a los ricos. A veces hay que eso es como un anatema, ¿no? Porque está instalado como que es la lucha por bajar impuestos, por ejemplo. A lo mejor a veces hay que irrumpir con algo que sea profundamente polémico. Yo creo que sin polémica no hay transformación. Y eso se vio cuando salió el debate de la renta básica universal en España. ¡Buah! Se creó toda una discusión, una mofa, ¿no? Pero de repente centralizabas el debate y todo iba alrededor de lo que tú proponías, y la centralidad la ocupabas tú precisamente porque has sido más allá de lo esperable, has sido un poquito más allá hacia lo impensable, y es necesario recuperar esa suerte de capacidad disruptiva para anunciar algo que rompa los esquemas presentes. Y esa es la idea que había detrás, lo de patear el tablero político, ¿no? No simplemente la discusión entre un grado más a la izquierda o un grado más a la derecha, sino reorientar y transformar al completo el orden, ¿no? Lo que decía Foucault, ¿no? Que gobernar es delimitar el campo de acción de los demás, ¿no? Pues de alguna manera es colocarte en esa posición en la cual delimitas el campo de acción del resto de tus adversarios, y para eso es fundamental ocupar esa centralidad. Y ahí se vio, que claro, desgraciadamente salió Hillary Clinton, pero que creo que esa situación la cubre bastante mejor Sanders,
con esa idea que en realidad es frente a un hecho objetivo que es la incertidumbre, que es el que va a ser de nosotros, qué va a pasar, hacia dónde va el mundo, esa pérdida total de brújula. Había dos opciones, bueno, en realidad es como tres. Una es esa suerte de sociedad de microemprendedores que nos presenta el neoliberalismo, que es la sociedad del desgarro, y otra es una vuelta a una especie de comunitarismo excluyente, que es Make America Great Again, y la otra opción era la de Sanders, la de un futuro en el que creer, ¿no? Y creo que ahí es donde se dirimía la política y que había una posibilidad de traducir esa indignación en dos vertientes totalmente completas y totalmente antagónicas. Eso lo vemos también en el caso de Francia, con Le Pen. Hay un documental que se llama El ejército de Marine Le Pen, es de 2014, ¿no? Pero sirve para entender que no simplemente Le Pen se ha dedicado a engañar a la gente, que ha hecho un trabajo molecular, por ejemplo, y cómo diferencia discursivamente, cómo en el sur lleva un discurso mucho más esencialista de lo francés y cómo en el norte, exminero, lleva un discurso anti-austeridad, anti-recortes y demás, y cómo ha sabido articular públicos que han sido históricamente de lo que se llamaba de la izquierda, y cómo la izquierda ha ido perdiendo esa capacidad de interpelar. Lo de la laicidad, claro, aquí la cuestión siempre es complicada, ¿no? Cómo pensar una teoría de las situaciones, digamos que se va construyendo a sí misma, dependiendo de cómo se vayan de alguna forma combinando las distintas potencias, pero al mismo tiempo, ¿no?, lo que se llama lo del esencialismo estratégico, ¿no? Ser conscientes de que las identidades, para ser identidades, necesitan ser impermeables a los argumentos racionales, porque si no, no serían identidades, al mismo tiempo que eres consciente de que las identidades se construyen así. Y eso es un equilibrio muy difícil y que suele ser muy complicado, sobre todo quienes venimos de las ciencias sociales. A veces es muy complicado ser politólogo y ser político, incluso a veces choca directamente, porque confundimos el análisis con la intervención, y analizar la situación política es a veces todo lo contrario a intervenir políticamente, y la Iglesia muchas veces nos da una lección política, ¿no? Esa capacidad de, como decía Carl Smith, enraizarse en lo invisible para manifestarse en lo visible, ¿no? Cómo construir una serie de situaciones siendo consciente de que la política funciona de tal manera, pero siendo capaces de entender que funciona de esa forma, siendo conscientes de que todo es construido, pero que si hablas y enuncias que es construido, nunca vas a construir identidades en ese sentido. Y ahí es una situación complicada, claro. Bueno, y lo de la traición. Bueno, lo de la traición está siempre muy presente. De hecho, creo que hay un cierto impulso, una cierta pulsión a querer ser traicionado, ¿no? Eso en la izquierda española se ve muy bien, ¿no? Hay una tendencia siempre a percibir que te van a traicionar, de que de alguna manera todo va a ser una traición. Y claro, es complicado porque tú tienes que anunciar, ¿no?, como lo del arquero de Maquiavelo, tú necesariamente tienes que apuntar muy alto para al menos llegar hasta la mitad, pero que si no apuntas tan alto no llegas a la mitad. Pero claro, el llegar a la mitad hay mucha gente que lo puede percibir como una traición. Tú me dijiste que ibas a llegar mucho más lejos, pero no has llegado tan lejos. Y dices, ya, pero si yo te hubiera dicho que llegaba tan lejos, no hubiera llegado hasta donde he llegado. Y cómo combinar esa situación es también complicado, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿a qué hace el hotel? Ay, perdón, mira, eso es claro. Bueno, sí, yo creo que la iglesia que fue casi reconstruir todo esto, dejando un poquito de historia de la iglesia, ¿verdad? Eso sí que es una institución bien montada, que perdura y construcción de subjetividad, de hegemonía, esa gente sí que sabe. Pero, a ver, yo simplemente preguntar, yo con esta segunda dimensión, antes de responder lo que planteaba Carlos, esta segunda dimensión del populismo, de generar un orden más irreversible, etcétera, yo entiendo, no lo sé, entiendo que siempre hay un afuera irreductible, y ese afuera irreductible, por más que consigas incrementar el campo digamos, hegemónico, incluso de incorporar, que sea una manera subalterna, siempre que está construyendo ese afuera de alguna forma. Y ahí es donde se decide un poco esta tensión también, ¿no? No lo sé, ¿no? Creo que esta idea, por ejemplo, del enemigo interno en ocasiones, no sé, es una pregunta que os planteo, porque no
lo conocemos porque está presente ahí, ¿no? Como se dice, irresoluble en ese sentido, ¿no? Y no sé si hay parte ahí también del agotamiento, de la erosión, no sé. Entonces, en relación a lo que preguntaba Carlos, la idea de multitud, bueno, yo también ahí yo creo que sería cuidadoso por el término, ¿no? Porque ha salido Negri, y yo creo que está muy claro que en Thompson, no sé qué opina máximo, pero me parece que no hay nada de influencia en ese sentido, ¿no? Yo creo que viene más de Roudé y del rostro de la multitud, viene de ahí, es un uso más, no es un uso en el sentido de Negri, ¿no? En el sentido no viene con el aparato conceptual de Negri, ¿no? Sino más bien es, creo de hecho, la primera vez que usa el término, que yo sepa, de economía moral de la multitud es en la formación de la clase obrera en Inglaterra, y lo usa, yo creo que de alguna manera en oposición a clase obrera, que es el sujeto que está viendo cómo se construye. Es decir, cuando hay una subjetividad que no termina de estar articulada, sino que está fragmentada, podríamos decir, y que implica una cantidad de juicios con experiencias muy distintas, y de qué manera todas estas experiencias distintas del trabajo se llegan a articular de una forma, no sé si unificada, pero sí, bueno, una experiencia hasta cierto punto unificada o compartida, más bien, ¿no? Una experiencia compartida. Entonces yo creo que más bien el concepto va un poco por ahí. Si tiene utilidad ahora, bueno, no sé, habría que pensar precisamente en esa fragmentación, ¿no? Hasta qué punto el escenario va en esa línea de experiencias fragmentadas. E insisto, quizás sí hay que pensarlo con la dicotomía de clase obrera. Tú hablas de derrota de la clase obrera. Claro, yo eso también, no sé, lo pondría, habría que matizar, ¿no? O sea, derrota de la clase obrera a veces se puede confundir con que ya no hay obrero, y están todos en China, ¿no? Están todos en China y en India, quizás no hay clase obrera, quizás una afirmación muy etnocéntrica, ¿no? La pregunta es si hay clase obrera articulada políticamente, que nos llevaría otra vez a la cuestión de si esos sujetos, pues eso, hay que articularlos, ¿no? Políticamente. Y de todas maneras, en el sentido de derrota de la clase obrera, en un sentido más de posición, digamos, en los medios de producción, quizás porque nos puede hablar un poquito más del otro, como el otro día estabas con tu libro, las transformaciones en el trabajo, ¿no? Y que ha supuesto eso también, Germán, creo que se refiere un poco al hombre postfordista, ¿no? Hablabais, ¿no? Un poco la derrota también de ese que implica también una cosmovisión, podemos decir, ¿no? Y todo un conjunto de discursivo y un verdadero dispositivo, ¿no? En torno a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que iría con cuidado también, porque de aquí se saca muchas veces una visión, insisto, más etnocéntrica de que ya no hay clase obrera, ¿no? Tanto en China o en la India, incluso. Máximo quería decir una cosa sobre multitud. Multitud, una nota al pie nada más. Yo creo que hay otro autor que trabaja el concepto de multitud que es interesante, que es René Zavaleta, un marxista boliviano, que es interesante porque no es ni una cosa ni la otra, digamos, no es la multitud exaltada por Negri, que digamos, tiene su lado interesante, pero hay una exaltación, y tampoco es la multitud digamos, como una cosa que es algo como que está con un pie en una, digamos, es un actor de cierto levantamiento, de cierta movilización, pero que no termina siendo totalmente consciente, pero, digamos, situada en el presente. Eso es lo que hace Freud, no solo, digamos, con esa mirada retrospectiva de Thompson. Por lo tanto, digamos, se le reconoce un estatus subjetivo que construye realidad política. Entonces, eso inspiró a, digamos, esa intelectualidad boliviana que llega hasta la vicepresidencia, digamos, esa noción. Yo creo que el presidente Thompson está un poco ahí, es decir, frente a un Volkswagen que sí ve ahí un movimiento más prepolítico y tal, su idea a la hora de multitud es decir, cuidado, porque esta gente está en una lógica quizás más como la primera lógica que has planteado, de rebelión, etcétera, etcétera, pero que ahí evidentemente hay política de alguna manera, ¿no? Evidentemente no es clase obrera, ¿no? O sea, quizás está en ese terreno que está siendo sujeto político pleno, pero evidentemente hay factores de transformación y eso requiere estudiarse, ¿no? Cuando sean vías muertas que no nos lleven al punto final, pero requiere estudiarse por, ¿no? En ese sentido quizás se va un poquito más ahí, ¿no? Es como un proceso de subjetivación todavía inacabado, no es la multitud constituida negriana que tiene instancias. Bueno, pasamos entonces a otra ronda del tiempo. Francisco, tú eres, perdón, Juan y Diego. Bueno, yo también agradezco esta mesa. Yo creo que como se han retomado muchos puntos que hemos estado discutiendo a lo largo del semestre y que pero desde otras perspectivas que sin duda lo enriquecen. Tendría como dos comentarios, digamos, generales, transversales a los tres.
retomando a lo mejor algo que dijeron puntualmente algunos de ustedes, creo que esta idea de como esta crítica de la, como esta cierta ontologización de lo que es la izquierda y tal, yo creo que, por ejemplo, en el caso mexicano, claro que ayudaría a entender, por ejemplo, por qué pareciera que es imposible como construir, o parecía que era imposible construir ciertos acuerdos entre grupos que podríamos identificar, digamos, en las coordenadas como de izquierda, ¿no? Y que se manifestó muy claramente pues, cuando todo el movimiento del CGI, ¿no? Y de Marichuy y tal, y entonces parecía que había una serie de condiciones que te construían de izquierda y que entonces eso descalificaba a otros movimientos que a lo mejor tenían también la cuestión social en el centro de sus preocupaciones. Entonces, como que sí ayudaría, pero eso me parece que si lo vemos ahora, digamos, unos meses después, no imposibilitó la capacidad de establecer como ciertas alianzas en el ámbito electoral, ¿no? Si creemos a las encuestas, por lo menos, y ojalá que sean ciertas, pues digamos que parecía que Obrador, en una suerte de estos atajos, ¿no? Que mencionabas, pues sí ha logrado, digamos, como aglutinar, ¿no? A movimientos que parecían bastante antagónicos dentro de lo que podríamos pensar que es la izquierda, y que nos llevaría nuevamente a como a cuestionarnos. Ahora, seguro por su carácter de atajo, lo que va a pasar es que una vez que gane, nuevamente van a como aflorar, digamos, estas como identidades o estas ontologización de lo que debe ser, y eso va, digamos, a ser uno de los grandes retos que tendrá Obrador si gana, ¿no? Porque, digamos que, volviendo ahora, digamos, retomando un poco eso y pensando la dicotomía esta o los polos que mencionaba Máximo sobre autonomismo y hegemonismo, ese autonomismo, por lo menos en su manifestación histórica, y pensando por ejemplo en el caso mexicano, sin duda se construye como una suerte de un momento como de enfrentar la derrota, pero no solo una derrota ante como la hegemonía del neoliberalismo, sino también como una profunda insatisfacción sobre la otra forma de ser de izquierda, ¿no? De hecho, si uno tomara como quizá el elemento más representativo del autonomismo en México o en muchas otras partes de América Latina, que serían los movimientos más indigenistas, ¿no? El ese tal, pues no, digamos, no toda, pero una parte, a lo mejor ni siquiera la mayoría, pero una parte como de su crítica que los hace como replantearse en una situación de resistencia, no va solo contra el neoliberalismo, va también contra políticas, digamos, estatalistas, ¿no? Esta idea de que haya hospitales que nos atiendan de salud pública, pero no con estos métodos, digamos, tradicionales, contra una idea de educación pública nacional, ¿no? Digamos, que englobarían un proyecto más hegemónico del otro lado, ¿no? Entonces es interesante también cómo se reposiciona ese autonomismo, no solo frente a el enemigo, digamos, de la derecha o neoliberal o de liberal, sino también dentro de la misma izquierda, ¿no? Me parece que eso es algo interesante, por lo menos hablando en términos del caso latinoamericano. Y finalmente la otra cosa que quería decir también, pensando en estas dos polos que hacen mucho sentido sobre autonomismo y hegemonismo, creo que hay un elemento, digamos, que no mencionaste, pero me parece que lo atraviesa o lo podría explicar en algunas de sus manifestaciones más concretas y más como históricas o actuales, que es como el problema de la escala, ¿no? De dónde construir esa comunidad política o ese sujeto, ¿no? Pareciera que es muy natural pensar que el autonomismo va a replegarse como hacia la escala de lo local, de la comunidad, incluso del pueblo, ¿no? Digamos, el pueblo de la selva, perdido y tal, y el hegemonismo tiene que necesariamente ser un proyecto nacional y estatal, ¿no? Bueno, la función del Estado también es fundamental ahí, ¿no? Y yo no sé, digamos, hasta qué punto. Yo sé que tiene, o sea, es como una categoría o una tradición muy poco definida y tiene muchos limitantes, pero como que la respuesta que se ha intentado pensar desde el republicanismo podría salvar, digamos, una suerte de punto intermedio, pensando exclusivamente en el tema de la escala, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, pensando en España con el 15M o incluso en algunas otras situaciones de América Latina, pareciera que el lugar más concreto en donde se ha podido como transformar esa resistencia en un lugar como de proactivo, de gobierno, ¿verdad? Es en la escala municipal, ¿no? Digamos, en Barcelona, en Madrid. Entonces, yo no sé, digamos, si repensarlo en términos de escala ayude también a hacer un diagnóstico y a pensar quizá una salida sobre estas dos polos que parecen casi incompatibles, ¿no? A ver, yo me sitúo en el infantilismo total de la vida. A ver, yo estoy ya con la potencia destituyente, ya ni poder constituyente,
refuto toda esta lógica de la soberanía que para mí ha sido un verdadero desastre decepcionante en América Latina, aunque se han conseguido cosas, claro, pero yo creo que la derrota va a ser tremenda y yo sí sitúo la derrota total. O sea, y a mí me encantó la posición de Mason en el sentido de que sí hay dos puntos, eso de la autonomía y la hegemonía, y yo creo que estamos en una situación de derrota tan absoluta, de subjetividad, de imaginarios, radical, que si no tenemos que situar otra vez la autonomía, otra vez en el sitio de la lucha, de crearnos subjetividad, nuevos imaginarios, de destituir. Yo lo veía con el caso este de España, porque estoy muy lejos todo el rato. A mí me encantó que se pudiera destituir a lo que era el Partido Popular. No me gustó nada que se pudiera constituir otro gobierno de lo mismo. Pero que yo sé, o sea, yo soy politólogo, o sea, yo sé toda esa lógica y claro, uno analiza mesuradamente y finamente las posibilidades que hay como sistema representativo, la correlación de fuerza, todo eso yo lo sé perfectamente, pero aquí estoy hablando así desde la emoción, y además reivindico eso, incluso desde el rencor, ¿no? Porque yo supongo que toda esta gente que está de acuerdo con el gobierno del PSOE es porque no ha tenido que emigrar de España porque lo máximo que puede aspirar a 400 euros en la universidad. Supongo que será eso. Si no, es que no puedo entender. O sea, y por supuesto que están muy bien los gestos, yo quiero presupuestos, quiero triplicar, o sea, yo quiero ya todo. Lo que le volvíamos tutto, que decían los autónomos, ¿no? Yo estoy ya por eso. Entonces yo sí creo que hace falta, pues eso, confiar otra vez en la potencia instituyente. Otra cosa, terrible, pero y por eso mismo, creo que aquí no ha salido, al principio se habló, pero no ha salido, es que esa potencia instituyente de la lógica soberana, yo creo que el feminismo puede ayudar muchísimo a la izquierda. No sé si a reconstruir, pero sí a ver los puntos más débiles de todo este discurso basado en el yo puedo, en la soberanía, en la voluntad, en los órdenes. Yo creo que ese discurso de vulnerabilidad, incluso del cuidado, incluso del apoyo mutuo, o sea, volver a estas cositas, yo creo que nos vendría bien, por lo menos a nivel micro, pero yo creo así, es que si no somos capaces de tejer niveles micros, ¿y por qué digo eso? Porque el envejecimiento súbito de Podemos ha sido para mí desolador, personalmente, desolador. Yo creo que ya no es capaz de ilusionar ni siquiera a la izquierda como para ilusionar a gente que está en otras partes. Eso es lo que a mí me parece desolador. Y básicamente eso, yo apuesto ahora mismo, desde lo poco que puedo aportar yo, con la gente con la que me junto, yo creo que nosotros como amiguitos y empezamos igual, que sí, que hay que de verdad tomarse en serio lo que puede aportar el feminismo en eso salirse de la lógica soberana y de las organizaciones desde arriba y de los liderazgos carismáticos. Sí, yo creo que el feminismo sí puede ayudar, es el granito de arena que yo puedo aportar. Y por supuesto eso de que Carlos se llama, ¿verdad? A mí eso sí me ha gustado como el hecho de, pues eso, de salirse un poco de pensar otras articulaciones que sí pueden ser la multitud. A mí el concepto de clase ya tampoco me sirve, pero evidentemente qué tipo de multitud, porque yo sí creo que hay un problema muy grave que no estamos teniendo en cuenta, que es que ya la poca habilidad que tienen los gobiernos de poder hacer cosas. O sea, me refiero, esto es la lógica de la gobernanza. Es que en Europa es impresionante. O sea, los demás movimientos europeos, esas lógicas que da exactamente igual. A mí, yo personalmente creo que en el caso del referéndum del no en Grecia, no hay posibilidad. De verdad, desde los gobiernos no hay posibilidad. Y ya no me vale con el caso de no, es que Grecia era muy pequeñita. Se ha visto en Italia hace 2 semanas. Es que es muy fuerte, muy duro. O sea, la derrota es mucho más profunda desde la lógica de los gobiernos, la soberanía, de fundar un partido y poder. Yo creo que ahí hay que, eso es lo que quería decir, que se me había olvidado. Esto de cómo tejer alianzas con esa parte de la derecha que, pues sí, es que yo creo que hay que
impugnar la Unión Europea. Hay que impugnar la lógica de la gobernanza. Yo sí creo, por ejemplo, yo echo muchísimo de menos, yo sé que ese discurso lo tiene, por ejemplo, los anticapitalistas que están en la Unión Europea, que quedan que los ven locos. Yo sí creo que hay que ir por ahí. O sea, hay que decir no a esta Europa. Si seguimos con este euro, tampoco queremos euro. O sea, personalmente yo creo que ya no hay gobierno ni siquiera. Hay una dictadura de algoritmos que se le ha ido de las manos incluso a los que inventan los algoritmos, porque los algoritmos se van de las manos. Siempre, eso es una lógica que tiene la tecnología. Y otra cosa terrorífica, a mí me igual soy muy pesimista, pero una cosa terrorífica, y a mí eso me sirvió mucho un librito que me parece maravilloso, de Marina Garcés, la filósofa esta catalana, que se llama Nueva Ilustración Radical. A mí se me ha gustado mucho porque yo creo que estamos pasando de una dimensión crítica que tenía que ver con la lectura libre, o sea, la escritura, que fue lo que pudo, o sea, la lógica de la emancipación moderna, yo creo que vienen de ahí, de la expansión de la lectura y de la escritura, el exceso simultáneo de información que tenemos ahora mismo, está pasando completamente a una dimensión mitológica. La cuestión está en, ¿es posible hacer política como pensaban de la izquierda en esta dimensión mitológica? Cuando se está perdiendo completamente la dimensión crítica. Yo creo que eso lo tenemos que tomar muy en serio. Muy, muy en serio. Entonces, entre una gobernanza de algoritmos y una política en dimensión... Eso se ve en las redes sociales. O sea, el meme ejemplifica perfectamente la dimensión mitológica a la que estamos llegando. ¿Es posible hacer una política en la época del meme? O por lo menos, yo estoy seguro que sí, porque política se podrá hacer siempre. La cuestión es ¿cómo? ¿Cómo? Yo no creo desde luego que la lógica del partido, la lógica de soberanía sirvan en eso, y menos en una dictadura del algoritmo y la gobernanza. O sea, yo siento ser así muy desolador, pero a mí sí me lo parece porque y vuelvo al caso del Podemos, que es el que me toca más de cerca, sobre todo por las ilusiones arrojadas por la ventana. Tiene que ver con cómo los liderazgos directamente los liderazgos en 4 años sin tocar poder, que eso ya me parece tremebundo, porque el de Felipe lo puedo entender, pero 3 años sin tocar poder y una lógica de odio a la democracia, y ahí sí van a hacer, de odio a la democracia. Porque claro, es que en el democracia plebiscito directamente un odio a la democracia por haber aceptado esa teoría de la máquina de guerra electoral. Así la ha ido. Sí, se la ha ido con 60 diputados. Y impresionante. Y queda un con señor. Pero a partir de ahora, complicado lo veo, complicado lo veo. Porque eso surge de una ilusión. Bueno, podemos... Está muy bien. Diego, luego Miriam y luego Lorito también. Sí, muy rápido para dejar que contesten un poco a todo esto. Estamos cada vez una reflexión y a partir de eso dos preguntas, 2 cuestionamientos. Lo que hizo Alejandro, ¿no?, al principio de la exposición fue básicamente dar una serie de preocupaciones que hemos tenido en el seminario y a partir de las lecturas que hemos hecho, ¿no? Y dar un conjunto de preocupaciones y conceptualizarlas de alguna manera para exponerlas aquí. Y a mí, cuando lo escuchaba, me venía mucho a la mente la idea esta que plantea Reinhard Koselleck, ¿no?, de ese momento de aceleración entre 1750 y 1850, de formación de la modernidad industrial, ¿no?, digamos, de conformación de las grandes coordenadas del mundo tal y como lo conocemos, y que ahora está cambiando, ¿no? Tal vez ahora hay una suerte de nueva aceleración, de nuevo momento de cambio radical en la modernidad. Y ahí hay 4 elementos que él plantea, ¿no?, que impulsan este cambio: revolución económica, ¿no?, revolución industrial, revolución política francesa y las 13 colonias, ¿no?, en donde los términos de izquierda y derecha se terminan de asentar, ilustración, ¿no?, revolución de las ideas. Y yo agregaría uno que creo que es un elemento que falta poner más, digamos, convencidamente en el seminario, que es el tema de la expansión colonial y la formación de relaciones
de dominación entre regiones, ¿no? Se extraña un poco lo de Chakrabarti, ¿no? Y de regionalizar Europa y ver cómo este conjunto de políticas, ¿no? El horizonte infranqueable hasta ahora, digamos, en un corte de caja de la izquierda es no poder pasar las políticas neoliberales. El horizonte antineoliberal por la vía hegemonista, populista o por la vía autónoma no alcanza a trascender esas políticas antineoliberales. Tal vez viendo esta dimensión digamos, de política internacional, de geopolítica, nos ayuda a entender también por qué ya no solo hay un sur y un norte global, sino también un sur y un norte en Europa, ¿no? Y por eso no pasa el no en Grecia y no se acaba de consolidar un gobierno del cambio en el Estado español y tal, ¿no? Eso por una parte, y frente a ese marco de no poder trascender las políticas antineoliberales y que no hay revolución en estas zonas, pues hablar un poco también de qué es lo otro que queda, que es la gestión de la crisis y la gestión de los problemas, ¿no? Y ahí, bueno, pues habría que, yo creo que lo que nos toca pensar en este momento, por el caso mexicano, es va a haber una política de redistribución de la riqueza aquí, si gana Obrador, al menos eso ha dicho. ¿Qué tipo de políticas públicas va a implementar para eso? ¿No? Y hay experiencias que tendríamos que ver, porque en esta relación Estado-sociedad civil se han construido hasta ahora políticas que apuntan hacia un lado, ¿no? La Bolsa Familia en Brasil, la renta básica, ¿no? Y paréntesis, le pregunto a Jorge por qué la renta básica la quitaron en Finlandia, ¿no? Tal vez el lugar espectacular para ponerlo, bueno, eso, porque si, como dice Máximo, estamos atendiendo a un gobierno, vamos a tener en puerta o tenemos en puerta un gobierno progresista tardío, la particularidad es que no es un gobierno progresista tardío impulsado por los movimientos sociales, ¿no? Como pasó en Sudamérica, ese momento destituyente, y sí impulsado por un desprendimiento digamos, del régimen, ¿no? De la clase política. Y frente a eso, ¿cómo vamos a hacer? Porque también la otra novedad es que la élite está aparentemente peleada, ¿no? O sus expresiones políticas están peleadas. Y cómo hace también el autonomismo. Ahora les cuento, iba a ser más rápido. Nada, ahora, o sea, en el último seminario, semillero que tuvieron los zapatistas, como para zanjear y hacer un balance de lo de Marichuy, o sea, muy claro que esas políticas de catacumbas, ¿no? Que aquí es más tropical, la selva es una imagen más de realismo latinoamericano, pues frente a ese asedio que sufren, el irrumpir en la política con una candidatura de ese tipo parecía otra vez que entra al debate y a la pugna de las instituciones, y el resultado que sale es, bueno, no se pudo porque están cerradas, y ahora se está fortaleciendo una tendencia importante ahí, no sé si ya mayoritaria, de bueno, si la consigna de los zapatistas fue nunca más un México sin nosotros, ahora tal vez habría que invertirla y nunca más un nosotros con México, ¿no? En una suerte más de separación, y como están en la frontera, pues ahí se facilitan las cosas con eso, ¿no? Y todo eso para la pregunta, ¿qué tipo de militancias, ¿no? Bajo todas estas condiciones, qué tipo de, sí, más que una militancia partidaria o una cosa de qué hacer, bajo qué coordenadas, hacia dónde proponer un tipo de militancia más allá de las siglas y todo eso, y sobre todo de la figura de la gente que se dedica a pensar, ¿no? O sea, la figura del intelectual y el lugar de la universidad pública, las ciencias sociales, etc. Gracias, Diego. Bueno, mi pregunta tiene que ver también un poco con lo que ustedes me están diciendo, ¿no? También yo creo que la dictadura no es el algoritmo, la dictadura es de la economía. Sí, sí, sí. O sea, claro que también quiero decir eso, pero el problema es justamente con todo lo que decimos, ¿no? De que ya no se puede hablar de clases sociales, que hay que pensar la construcción de nuevos sujetos, de que hay
todo un campo, ¿no?, de las afectividades, lo que sea, que va a contribuir a la construcción de nuestro sociedad, sigue siendo la cuestión de la economía la cuestión central. Yo no sé si no se debería insistir, tal vez no en clase, porque es claro que el proletariado industrial, como del siglo XIX, ya no es exactamente lo que existe, a lo mejor en algunas partes, no sé, ¿no? Pero son excluidos que de una forma o de otra, esa exclusión tiene una base económica también. Yo creo que no hay como negar eso, aunque no se agote en eso. ¿No? Yo no creo que el feminismo pueda ser cosa ninguna, porque se caen todos los derechos sociales, lo primero que se corta son políticas de cuota, derechos de minorías, todo lo que sea aparentemente superfluo y simbólico se va primero, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que el feminismo sí puede dar lecciones de otro tipo que no sea solo la lógica soberana. Soberanas también. Yo no creo mucho en esa lógica masculina. Yo no creo en ser soberanas autoritarias. No, ya. También podemos. No. Y sé lo que quiere decir, pero yo creo que es muy complicado eso. Porque incluso hablando, por ejemplo, ¿qué tipo de hegemonía sería posible? No es la hegemonía de sujetos excluidos, lo que se ha podido hacer en América Latina. Ok, hay algunos gobiernos que han sido más autonomistas, otros más hegemonistas, tal vez se puede entender. Pero, por ejemplo, lo que se queda con el gobierno de Lula, ¿no? De hecho, Lula solo ascendió, aunque salió de los movimientos sociales, tenía una base muy fuerte, cuando se alió al capital industrial, punto, ¿no? Y dijo, no voy a meter mano en algunas cosas. Y el gobierno de Dilma cayó, esa es una interpretación del economista y del científico político, de hecho, André Singer, cuando justamente le quitaron este apoyo, ¿no? Ponen apoyo, quitan apoyo, se cae el gobierno, es eso, ¿no? Y en Europa es así todo el tiempo también, o sea, tú puedes hacer la alianza que quieras. Cuando vas en contra de determinados intereses, no pasas, ¿no? En Europa, en el resto del mundo, o sea, son intereses económicos, sin querer parecer demasiado ortodoxa, que yo creo que no hay como, o sea, yo no sé si esta cuestión no sale de foco demasiado rápido, aunque estemos hablando todo el tiempo de una oposición al neoliberalismo, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar alguna otra cosa, ¿no? Porque de hecho lo que tenemos es una oposición entre capitalismo y democracia, punto, ¿no? No hay como pensar que creando nuevas alianzas y no sé qué, habrá que, o sea, aprovechar muy bien las nuevas alianzas en cuanto las tengamos para hacer una cosa muy radical, porque si no, se cae otra vez, ¿no? Y con esto cerramos para que puedan hacer una breve intervención. Yo les quiero agradecer a todos muchos y Massimo, siento que a mí me encantó tu presentación, hay muchas cosas que no puedo elaborar bien todavía, pero siento que hay muchas semillas para entender el adentro y el afuera del sujeto político. Y eso me parece que a veces hay un poco, es como un ser doble también en